Porque no se trata solo de un juego. Arrancamos Fuera de Terreno Con la mejor información de todo lo que envuelve al deporte. Bienvenidos a una edición más de Fuera de Terreno, este espacio donde nos gusta abordar el deporte desde diferentes perspectivas. Ya platicamos hace unos días con Renata Turrent sobre el tema de machismo y fútbol, que bueno, ya lo decíamos, un tema bastante sobado, pero que hay pocas acciones y también pocas reflexiones sobre este tema y muchos otros. El día de hoy nos toca abordar el tema de la politización en el deporte y creo que es importantísimo transmitirle pues a todos los que disfrutan del fútbol cada fin de semana, todos los que disfrutan cualquier deporte, cualquier disciplina, pues hacerles ver hasta dónde y sí, hasta dónde no se puede ahondar en una reflexión como lo es la política y el deporte, que para muchos debería estar separado o está separado, y aquí justamente queremos platicar por qué no. Y para ello nos acompaña Hugo García Marín, que es politólogo y doctorando en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM. En Twitter lo pueden encontrar como H. García Marín, y que le agradezco muchísimo que se haya dado la vuelta hasta acá, hasta Constituyentes, para platicar este tema. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes para platicar de política y fútbol, que es básicamente las dos pasiones de mi vida. Entonces, muy agradecido y pues hay que darle. Sí. Oye, ¿a quién le vas? Nada más rápido, que dices que es una de tus pasiones. Pues al Cruz Azul. Bueno. Soy Cruz Azulino. Bueno, entonces eres un hombre de fe. Así es. Eres un hombre de fe. De convicciones. De convicciones, así es. Y pues bueno, para entrar en este tema, Hugo, creo que es importantísimo pues darle un poquito de contexto a la gente. Y nos planteamos esta pregunta para abordar. Ahorita escucharemos una editorial, si te parece, como para darle un poquito de sentido. Y de ahí regresamos a empezar a platicar justamente hasta dónde el deporte se politiza o no, ya sea obviamente en un sentido local, en un tema como México, ¿no? O a nivel mundial, que obviamente el deporte pues lo aborda muchas áreas. Vamos a escuchar este editorial y empezamos a darle al tema. En la raya. Nos confundimos y escuchamos que cualquier relación humana o relación social es una relación política. Nos da miedo desde la trinchera del deporte politizarlo en sí mismo. Pero se nos olvida que por naturaleza, el fútbol y el deporte en su esencia más pura es una forma de hacer política a partir de la colectividad y la convivencia que requiere organizar cualquier evento. El más rutinario equipo de fútbol amateur con los amigos el fin de semana es democracia pura. Organización, gestión, repartición de responsabilidades, disputas por el poder o liderazgo y mucho más. Ahora, con este contexto tan básico pero complejo para nuestros profesionales, nos preguntamos, ¿por qué nuestros deportistas se abstienen, en la mayoría de los casos, en responsabilizarse como privilegiados para hacer política desde su profesión y ser un actor de cambio social? Por eso estamos aquí, discutiendo el deporte fuera de terreno. Pues bueno, Hugo, después de escuchar esto, sí empezar con la pregunta principal, ¿no? ¿Es el deporte un actor de cambio social desde la perspectiva de responsabilizar o no a los deportistas, a los futbolistas, a cualquier atleta que sea profesional para hacer política desde su trinchera, para participar en algo que pues obviamente son parte como la sociedad, y hasta dónde, Hugo? ¿Cómo le podemos dar un poquito de contexto y de carnita a la gente que nos ve y que nos escucha para poder entender esto? El asunto con el fútbol es que como se concibe fundamentalmente como un juego y que por lo tanto es una cuestión lúdica, pareciera que no debe de haber política en él, como si pudiera aislarse de su contexto, como si fuera únicamente eso. Y en realidad, día con día vemos que el fútbol y el deporte en general en realidad tiene contenidos políticos muy fuertes desde su práctica hasta la forma en la que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, cuando fue hace unos años, ya bastantes, el famoso partido entre el Estrella Roja y el Dinamo de Zagreb. Sí. Terminó habiendo una campal en el estadio que después terminó yéndose hacia las calles y que fue el inicio de una guerra. Ahí lo que pasó en realidad es que fue la síntesis de una serie de conflictos políticos que en un momento de expresión popular, como puede ser un estadio de fútbol, reventó, ¿no? Pero eso no quiere decir que la política sea necesariamente algo malo, algo contrario a todo esto. En realidad puede generar también ciertos procesos de cambio. Por ejemplo, el hecho de el fair play
El fair play es una forma de establecer ciertos valores, la lealtad, la forma en la que debe de darse la convivencia, los juegos, evitar decir ciertas cosas, que no se permita que dentro del terreno de juego se hagan ciertas acciones, también son algunas formas con las que se puede apoyar y generar cambios en la misma sociedad. Yo creo que hay que evitarse ese fetiche de que el fútbol y la política están separados y más bien entenderlo en su justa dimensión y los diferentes niveles que tiene para poderse entender de otra manera. Hugo, sobre esto que comentas, que es bien importante, ¿cómo hacerle entender y al aficionado de a pie, que pues todos nos convertimos en ese cuando vamos al estadio, cuando vamos a cualquier evento deportivo, cuando nos reunimos para verlo, que no está mal justamente el tema de darle un tinte político al deporte, porque, insisto, también si nos puedes ayudar ya en un tema más, pues si no académico, con un poquito más de forma de explicarle a la gente lo que es política y lo que es hacer política, que también está muy de la mano de lo que es el deporte, en el aspecto pues de que pertenecemos como colectivo a una sociedad, ¿no? En la cual obviamente cualquiera de estas dos actividades o acciones son parte de, y cómo le explicamos que el relacionarlos, el hablar de, el ponerlos a la par, más allá de cosas obvias, ¿no? Más allá de que si un equipo de fútbol pertenece a un dueño o a un empresario y este empresario tiene intereses y por ende intereses políticos y por ende se toman ciertas acciones, o el cómo funciona la FIFA o el cómo funciona cualquier institución, creo que esas son cosas ya tal vez más claras, pero el por qué abordarlo desde esta perspectiva no debe de espantarlo al aficionado de API y alejarlo y decir, no, a mí solo me gusta verlo por lo que implica en el terreno de juego. Sí, creo que es una cuestión de entender la política en diferentes niveles. El problema está en que cuando pensamos en política pensamos nada más en cosas turbias, cosas feas, cosas negativas, ¿no? La famosa expresión "la pelota no se mancha", justo es la forma de abstraer el deporte, el juego de sí, de esos intereses políticos que ciertamente en algún punto pueden ser macabros. Sin embargo, la política también es virtud, la política también es cambio, también la política es una forma de generar, sensibilizar, de formar grupo, de generar también valores, como mencionaba hace rato, que también puede ser la lealtad. Yo le pediría quizás, o más bien preferiría que cuando pensemos de estas formas quizás lo llevemos al punto más particular, que es el equipo de fútbol que tú armas los domingos, ¿no? Ahí también se hace política, pero política en otro sentido. Se genera comunidad, juntarte con 11 personas, ponerte de acuerdo, entenderte como uno, como el otro, pero que tú sabes que hay alguien que lleva la dirección de ese equipo, pero que a su vez todos formamos parte de esa comunidad frente a otra, pero que vamos a descargar todo lo que tenemos en el día a día, todo lo que tenemos en nuestro pesar quizás de la semana, en ese momento, y también de relajarse, también de poder generar ciertas sinergias en ese momento. Eso también es política. Justo tú platicabas hace rato del tema que tú comentabas con Renata en la última emisión, pues también justo ahí también se pueden ver asuntos muy particulares como el machismo y demás en esos mismos terrenos muy comunitarios. Entonces también no hay que perder de vista eso. La política está al día a día y hacer política también implica eso, ¿no? Sí, y como dices, la política es pública, ¿no? O sea, la política es un tema, en esto que pones un ejemplo muy claro, y creo que le das al tema para poder acercar a estas audiencias más pues masivas, ¿no? Que son las que practican entre semana en la noche en el equipo, o con los amigos de la oficina o de la escuela o con la familia, y los fines de semana que se reúnen. Justamente este sistema de organización para decir quién lo coordina, cómo que coordina, qué tanto hace partícipe a los demás para poder tener cierta toma de decisiones o no, y qué tanto tiene forma de colectivo, ¿no? Justamente cómo puedes acercar a todas estas personas a entenderlo desde ese ángulo. Y ahora, Hugo, también entender y explicarle a la gente, los deportistas de hoy en día, ya yéndonos más a la materia de la realidad de lo que ocurre, pues con un futbolista que sabemos que tiene un alcance importante en redes sociales, que si él toma el micrófono va a ser importante lo que diga, porque lo van a retomar los medios de comunicación, le van a dar el ángulo que ellos decidan, ¿no? Sea lo que sea, con un acto, ¿no? de injusticia social, ¿no? Algo que pase más allá del resultado y de lo que pase en el deporte.
cómo empezar también a acercar a estos deportistas que no entienden desde esta parte el ser parte de la sociedad, ¿no? Que no están aislados, no por pertenecer a este mundo de los flashazos, del dinero, de la fama, de lo que implica obviamente ser famoso a partir de un deporte. Cómo acercarlos a ellos a entender y darle el valor de lo que ellos implican para una sociedad que los ve como ídolos, ¿no? Como un ejemplo a seguir en ese aspecto. Sí, creo que hay varias cosas que provocan que a lo mejor no se asuman como posibles liderazgos, que también son, para poder expresar ciertas cosas que podrían favorecer al cambio. La primera es que tienen que cuidar su imagen. Entonces también todo lo que el entramado que está detrás, o sea, los que les aconsejan qué tienen que decir, qué tienen que hacer, obviamente tratan de retener que haya ese tipo de cosas, porque en el momento en el que hay una declaración política también hay una serie de cuestiones de otros intereses que van a meterse en torno al futbolista. Un claro ejemplo, por ejemplo, Maradona. Porque cuando dice y habla sobre Cuba, habla sobre Qatar, habla sobre Evo Morales, etcétera, pues se generan una serie de cosas. Claro que Maradona ya es otra cosa, pero es un compromiso muy difícil de asumir para futbolistas, que además de eso obviamente tienen cierto vínculo laboral con algunos que van a pensar diferente a ellos. O sea, tú piensas que si tú eres futbolista ya reconocido de un club, pienso quizás Cruz Azul, América, y hacer un comentario que quizás vaya también diferente al que esté planteando el dueño, pues es algo complicado. Eso por un lado. Por el otro, en efecto, creo que hay un error que la mayoría de los futbolistas comete, pero que es parte también de nuestra cultura, de creer que todos los méritos son personales. Es decir, los futbolistas tienden a pensar que llegaron ahí por su propio esfuerzo y nada más, cuando en realidad sí son muy afortunados y sí tienen un gran mérito personal, pero hay una serie de cosas a su alrededor que les permitieron que pudieran llegar ahí, desde el primero que les enseñó a cómo patear el balón hasta aquellos que los fueron acompañando en diferentes momentos, ¿no? Y creo que hace falta que concientizar respecto a eso. Es decir, sí, yo tengo ahora esto y sí es otro mundo, pero ¿de dónde vengo? Y quizás el cambio que yo pueda generar, ya no pienso en grande, no pienses en el país, no pienses para la comunidad específica de la que tú eres, puede generar mucho más que quizás el hecho de comprar tu Ferrari, de ser parte de nada más de la televisión. ¿Qué puedes hacer para tú cambiar la realidad de aquellos que como tú te acompañaron, pero quizás no pudieron alcanzar esa realidad? Que ojo, esto no es exclusivo de los futbolistas mexicanos, ¿no? Para nada. Habrá con algunos tal vez que tengan un poquito más de conciencia por tal vez, pues si no la preparación, por el contexto, ¿no? Obviamente no es lo mismo como se forja, se concibe un futbolista inglés que sí obviamente también vendrá desde abajo y tendrá algo muy diferente a lo que tiene el español o el francés, pero también aquí en México en México y en América Latina, ¿no? Hay un factor también del futbolista que normalmente viene de un estatus socioeconómico bajo, que tiene que este tema de superación y este tema también de venir de la nada a hacer su única oportunidad, que es también un poco lo que pasa en este proceso de formación de futbolistas en México, ¿no? Que es su gran oportunidad de poder, al menos en el aspecto económico, salir adelante, ¿no? En América Latina, no sé cómo lo entiendes tú, Hugo. Sí, a veces el asunto es que tendemos a decir que es algo muy particular, ¿no? En nuestro país. En efecto pasa en todas partes y en efecto no todos tienen esta visión. Está el caso ahorita, recuérdame, del jugador de Liverpool, Sadio Mané, sí, que por ejemplo él viene de una comunidad muy chiquita a la cual ha apoyado con la creación de escuelas, con incluso una especie de pensión universal que nada más es para ellos día a día. Y justo lo que menciona es que él sabe lo que tiene, pero detesta más lo que no tienen los otros. Con eso no quiero decir que los futbolistas deberían ser altruistas, no creo, porque creo que el Estado tiene ciertas responsabilidades que debe cubrir. Más bien pienso que debe de reflexionarse, debe tratar de generarse una idea en donde el futbolista es, sobre todo el profesional, es una extraña típica forma de superación. Muy pocos llegan ahí y hay una serie de circunstancias que le permitieron llegar ahí y que debería también de asumirse por lo mismo que tiene la facultad de generar un cambio social para aquellos que no pudieron llegar. Eso no quiere decir que ellos también se hagan futbolistas, sino de generar identidad, lazos comunitarios, sociales, entender que hay más bien cuestiones de apoyo que de competencia, y que si el fútbol al final de cuentas es una competencia,
también es una cuestión de equipo, de solidaridad, de generar ciertos lazos, de poder llevar a una comunidad frente a otra cosa. Eso al final de cuentas es el fútbol, es el esfuerzo de 11 personas que salen en un terreno de juego que buscan un objetivo en común, que es ganar un partido. Pues de qué manera eso también se puede transmitir en otra serie de valores con ese aspecto de sociedad, de la cultura, en donde tú puedas también generar esas nuevas cosas. Creo que eso se ha perdido mucho el futbolista, pero tampoco es tanto su culpa. Es, insisto, todo lo que hay en torno a él, todos los intereses y todo lo que al final de cuentas vende, y eso lo rodea, ¿no? Todo lo que rodea el mundo del fútbol. Creo que le das justo al clavo en poner este ejemplo. Si te parece, Hugo, escuchemos esta notita breve justo para dar contexto con otros casos similares, y ahorita abordamos a uno que creo que no podemos dejar pasar, que es aquí en nuestro contexto. Escuchemos y seguimos con más aquí en Fuera de Terreno en este tema de politización y deporte. Fuera de Terreno. ¿Cómo ser un actor de cambio social en el deporte? Casos como la historia de Sócrates, el líder brasileño que frenó a la dictadura brasileña con el movimiento denominado Democracia Corintiana y democratizó el fútbol en la década de los 80, o el importante papel que jugó el marfileño Didier Drogba en la guerra civil del 2002 al 2007 a causa de una división del país en etnias y religiones, así como personajes íconos del deporte que se han pronunciado por causas sociales y que han transgredido en dichas movilizaciones. Estas son algunas formas de tomar un papel fundamental en la vida pública a partir de la trinchera del deporte y generar un cambio social. Pues ahí estaba, Hugo. No olvidar casos como decías, el tema de Maradona, casos el tema de Romario, casos el tema de Eric Cantona, el tema de Drogba, que también en Costa de Marfil fue alguien que colaboró para el tema de la paz, lo que ocurría y cómo él fue partícipe de esto. Pero retomando y también para ir concluyendo un poquito, Hugo, el tema que traíamos de machismo y fútbol, que es parte tal vez de cómo hacer partícipe al deportista, al futbolista. Hace unas semanas causa gran indignación en redes sociales, en la opinión pública, este famoso video del que se habló mucho y del que salió el América a pedir disculpas y a decir que iban a hablar con estos jóvenes sub-17 que se burlaron de este cántico de protesta que inició en Chile y que después se propagó en diferentes partes del mundo, aquí en México, en muchas partes del mundo. Pero sobre esto, justamente, más allá de satanizar o de señalar a estos jóvenes, que no lo estamos absolviendo de nada, Hugo, pero que al final del día son jóvenes de 15, 16 años, que obviamente tienen una responsabilidad, pero que justamente al final del día, esto es porque se hace viral, pero son el reflejo. Seguramente tú no sabes si también el primer equipo lo hace o no y simplemente no lo publica en las redes sociales. O sea, al final del día, aquí es que se maximiza a partir de un medio de comunicación, pero cómo justamente hacer partícipe de algo tan importante como esto, tomar este caso y este ejemplo, Hugo, con muchas otras cosas que han ocurrido en nuestro país, pero con algo tan importante como es el tema de la violencia hacia la mujer, y hacer partícipe, pero real, no nada más para cumplir con el tema de responsabilidad social del Club América, ¿no? Cómo hacer y a estas nuevas generaciones, justamente estos sub-15, sub-16, sub-17, empezarlos a ser más conscientes de lo que hicieron, ¿no? Y de lo que puede transgredir, porque hay gente realmente muy indignada con esto. Claro, mira, yo pienso que es una cuestión, en este caso en específico, de formación. Es decir, la profesionalización del futbolista debe estar acompañada de otra serie de cosas. Por eso, en efecto, no importa si tenían 15, 16 años, la mayoría pretende hacer del fútbol su profesión, y si no, de todas maneras tener unas bases para poder ejercer otro tipo de profesiones. Eso debería ser el sentido. A mí me parece que los equipos de fútbol deberían comenzar por tomarse en serio esa profesionalización. Un poco lo ha hecho Pachuca, un poco también lo hizo Guadalajara en su momento con Jorge Vergara, pero hay que ampliar todavía más, hay que observar más, y que no sea justo nada más una cuestión de mercadotecnia, de disculpas, algo, sino un proceso formativo que también lleve a que el mismo futbolista comprenda que eso ya no es la nueva realidad, ya no se puede pensar de esas cosas, y que son motores también de cambio, ¿no? O sea, creo que eso ha fallado mucho, pero porque en el fútbol mexicano, y aquí se habla específicamente, eso casi no hay esa tendencia de pensar a futuro, de pensarse como un anclaje, como un vínculo con la sociedad, un vínculo orgánico, como una instancia incluso de mediación. No se entiende así el fútbol, se entiende nada más justo como un negocio, como algo que hay que formar y que después vamos a sacar y que vamos a poder sacar de eso ciertos beneficios económicos y demás, pero no, el fútbol justo tiene ese complemento social
Y obviamente, si alguien ve ese video, si yo soy un joven que veo ese video y pienso que son futbolistas que están en la América, me da risa porque en efecto es una cosa que está muy arraigado en la sociedad. Pero bueno, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Sí hay que generar planes para que realmente pueda hacer una educación integral para que los futbolistas de la mañana, cuando estén frente a las cámaras, cuando estén frente a la radio, cuando den declaraciones o con el manejo de sus redes sociales, puedan dar más allá nada más de lo que es su día a día, ¿no? De acuerdo, pues creo que ahí está un poco, Hugo, de esta reflexión de un caso, como dices, muy particular, un caso que también, ya hablando del fútbol mexicano en sí, es algo que se tendría que empezar a hacer y tendría que tomarlo también la misma Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, como una piedra angular para el futuro del fútbol, no nada más en la parte de competencia deportiva, ¿no? Sino justamente hacer más integral la preparación del deportista para poder generar esto, y que si no estén obligados a politizarse, si estén únicamente obligados a reflexionar en torno a por qué llegaron ahí, como bien lo dices, creo que es el punto de partida, y el cómo pueden ellos a partir de este proceso de formación transmitir y ayudar a los que no llegaron o a los que los admiran a entender el fútbol desde otra perspectiva. Hugo, no sé si quieras abonar algo más a esta conversación. Digo, hay muchísimos casos, Hugo, ¿no? Del tema de la política y deporte, cómo participan en Argentina, las acciones que se toman para el tema del fútbol, el caso Macri, como decías, el tema Maradona, aquí en México en mil de casos, pero creo que este es un buen punto de partida, ¿no? Para entender desde este punto. Sí, quizás yo agregaría que el problema de que no veamos que el fútbol puede ser un motor de cambio, pero que justo hay política, hace que justamente aquellos que sí hacen política con el fútbol, lo que decía, los intereses y demás, puedan pasar inadvertidos, ¿no? Y lo vemos diario en la televisión, lo vemos diario en todas partes. O sea, ellos hacen política y el otro elemento que también es político desaparece, queda ahí en las sombras, y más bien parece que en efecto la política del fútbol es lo que pasa con la cooperativa Cruz Azul, lo que pasa con la FIFA, lo que pasa con eso. Entonces creo que en efecto es importante reivindicar el papel de la política, tener la política como virtud, la política como comunidad, y tratar de generar a partir del fútbol como todo esto, generar también cambio social, y que también ni los aficionados ni los futbolistas tengan miedo de hacer política, ¿no? Creo que eso es más bien con lo que me gustaría quedarme. Pues por ahí le podemos dar en los siguientes episodios, Hugo. Creo que hay que acercar a la gente, a alguien, a un tema tan importante como lo es la política, algo tan terrenal como lo es el fútbol, ¿no? Como decías, cada fin de semana, cada día que te reúnes para jugar, y hay un sistema colectivo de organización, de reunión, de hacer comunidad a partir de un deporte como lo es el fútbol, pues estás haciendo política, obviamente en un microespacio, y creo que desde ahí se puede abordar muchos temas muy interesantes. Hugo, te agradezco muchísimo y ojalá podamos contar contigo en otro espacio aquí en Fuera de Terreno. No, muchísimas gracias, y con todo gusto, cuando me requieran, aquí estaré. Claro que sí, pues ahí está Hugo García Marín. Él es politólogo y doctorando en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM, y seguiremos abordando estos temas aquí en Fuera de Terreno para la Octava Sports. Gracias a todos por escucharnos y por estar con nosotros. Hasta aquí llegamos. Nos escuchamos la siguiente semana con más información y, por supuesto, desenvolviendo la polémica que se genera alrededor del deporte. Esto fue Fuera de Terreno.